Muchas gracias, Catalina. Bueno, de verdad es un placer saludar al doctor Fernando Reimers, quien nos acompaña en esta ocasión. Ya el currículum que les ha leído Catalina demuestra, o más bien grafica, la importancia de Fernando para la educación global, mundial. Sus aportes son extraordinarios y sus libros, incluso los últimos libros que ha editado, como Liderando Sistemas Educativos durante la pandemia de COVID-19, Una educación global para mejorar el mundo, Formar docentes para un mundo mejor, Preparar maestros para educar integralmente a los estudiantes, o Enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI, que son sus últimos libros, reflejan la potencia de su voz y de sus aportes al tema que nos convoca hoy día, la educación de futuro, una educación global, una educación más justa y equitativa. Quiero tomar un solo minuto para recordar cómo llegamos a contactar a Fernando. Hace 25 años, nuestra universidad tomó una decisión que me atrevo a calificar como nefasta, que fue cerrar las pedagogías. Por razones diversas, sobre todo derivadas de índole, de causas económicas y de postulaciones, se decidió en aquel entonces cerrar las pedagogías, causando un daño enorme a la formación de docentes de la zona sur del país. Bueno, en aquel entonces un grupo de profesores de la universidad nos preocupamos y organizamos un seminario que titulamos Un nuevo sistema para formar profesores en Chile. Y con el profesor Ernesto Schiffelbein, con Luis Eduardo González, con el doctor Cristofanini de nuestra universidad, organizamos un seminario y creo que a Ernesto o a Luis Eduardo se le ocurrió invitar a una persona importante ¿Aló? del ámbito de la educación. Y él fue Fernando Reimer. Hace 25 años él estaba asesorando al gobierno de Paraguay y aceptó gustoso venir a esta jornada intensa que tuvimos en aquel entonces. Bueno, han pasado 25 años y leyendo las aportaciones de Fernando, se nos ocurrió invitarlo. Y le escribí hace no más de un mes contándole de esta jornada y él, gustoso y con su bonomía, su generosidad permanente, él nos respondió que encantado de participar y conversar con nuestros estudiantes, con nuestra comunidad educativa. Así que, Fernando, muchísimas gracias de nuevo por este acto generoso y espero que este sea el inicio de un contacto muy frecuente y estrecho entre tus aportaciones a la educación mundial y nuestra Escuela de Talentos acá en el sur de Chile. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Fernando, y te dejo con la palabra. Muchas gracias, Marco, por la presentación tan generosa y por la oportunidad de conversar un poquito con ustedes. Recuérdame un poco cuánto tiempo tengo para moderarme en mi presentación. 20, 30 minutos, no hay problema. Magnífico. Yo quisiera compartir unas láminas. Espero poder hacerlo, ¿sí? Para apoyar mi presentación. A ver, me ha pedido Marco que hable un poquito de educación para el futuro y cómo la veo y cuáles son los desafíos. Y en verdad, si esta reunión la hubiésemos tenido hace un año, creo que ninguno de nosotros habría anticipado. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, perfectamente. Sí. Hace un año ninguno de nosotros habría anticipado que en este momento íbamos a estar reunidos gracias a las posibilidades que nos da la tecnología, viviendo una de las catástrofes, una de las calamidades más terribles que ha experimentado la humanidad, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso creo que nos tiene que recordar que el futuro en verdad es impredecible. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿y cómo educamos a la gente para el futuro? Pues yo creo que la respuesta está frente a nosotros. Los educamos para que tengan la flexibilidad, la creatividad, la capacidad de adaptación, la resiliencia, para poder, frente a una calamidad de este tipo, hacer lo mejor que las circunstancias nos permitan. Entonces, yo quisiera hablar de lo que significaría educar para un renacimiento después de esta pandemia, porque yo creo que las consecuencias de esta pandemia van a ser muy duras en el mundo, no solamente las consecuencias sanitarias, el impacto en la vida, las consecuencias económicas, las consecuencias que esta pandemia va a tener sobre una serie de desafíos precedentes a los que quiero referirme. Así que yo quisiera en estos 20 minutos rápidamente hablar de qué significaría educar para un renacimiento. Este libro, por cierto, publicado ayer,
habla un poco de estas ideas, lo pueden descargar ustedes en el enlace que está aquí. Acabo de poner en el chat enlaces a este y a otros libros a los que me voy a referir en el curso de mi presentación. Volveré a él más adelante. Y el libro al que se refería Marco es este, Liderando Sistemas Educativos durante la Pandemia. Luego les cuento de qué se trata, aquí está el enlace. Bueno, yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer en este momento es pensar muy en serio en estos objetivos acordados en la Asamblea General de Naciones Unidas hace 5 años. Porque estos objetivos, los de desarrollo sustentable, promueven una visión de un mundo donde cabemos todos, de un mundo con justicia, de un mundo donde no hay pobreza, donde no hay hambre, donde hay salud para todos. Y en verdad, si ustedes piensan en estos objetivos, la situación que ha creado la pandemia es casi el reverso de esto. Es un crecimiento del desempleo, de la pobreza extrema, del hambre, de la desigualdad, etc. Y por esa razón yo creo que es muy importante aferrarse a esta visión y preguntarse cómo construimos a través de la educación un camino para hacer que este mundo sea posible. En particular, yo creo que la meta punto 4 nos da un norte muy claro de cuál es esa educación. Es una educación para un desarrollo sostenible que permita estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, promoción de una cultura de paz, no violencia, ciudadanía mundial, apreciar la diversidad mundial, etc. Cuando hace 8 meses el director general de la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 una pandemia, pues esto marca un quiebre. El mundo nunca va a volver a ser como era antes, va a ser antes y después de la pandemia. Este artículo reciente publicado en Foreign Affairs define muy bien que esta pandemia, ¿qué va a significar? Va a significar múltiples crisis financieras en todo el mundo. La CEPAL estima que el decrecimiento del Producto Bruto en América Latina es de 10% solamente en este año. El Banco Mundial estima que el número de personas que entran a situaciones de pobreza extrema en el próximo año son 120 millones. Mucha gente, 120 millones. Hay un aumento desenfrenado del hambre, de la exclusión, de la violencia. Es decir, esta pandemia ha cambiado la vida y ha cambiado la vida sobre todo más a los más pobres. Y esto podría significar que uno dijera, bueno, la pandemia es como un gran meteorito que golpeó el planeta y creó un enorme agujero y ahí se nos fueron todas las esperanzas, todos los sueños de hacer un mundo mejor. ¿Cuáles eran los desafíos de la pandemia? Los desafíos sobre los que la pandemia ha sido como un combustible. Primero, desafíos educativos, una crisis de oportunidades de aprendizaje, una educación enormemente irrelevante en los que estábamos trabajando por resolverla. Segundo, unos desafíos de inclusión social. Tercero, desafíos de competitividad, de asegurar el continuar creando valor agregado. Segundo, cuarto, una cantidad de desafíos sociales, desafíos de gobernanza democrática y desafíos climáticos. En Chile vienen ustedes de una experiencia de enorme inestabilidad, de enormes manifestaciones, de enormes dificultades del sistema democrático de demostrar que incluye a todos, que entrega a todos. Y ninguna de estas cosas se va a hacer más fácil con la pandemia, al contrario, se va a hacer más difícil. Bueno, yo les recomiendo sobre todo a estos jóvenes que participan en esta escuela de talentos que lean un ejercicio que cada año hace el Foro Económico Mundial, que es identificar cuáles son los principales riesgos que confronta el mundo. Y este ejercicio que se hace 20 años, habla de cuáles son los problemas más complicados. Y la mayoría tienen que ver con desafíos climáticos, con desafíos de sustentabilidad. Pero lo que hace especialmente complicados estos desafíos es que son problemas de lo que se llama acción colectiva. Si problemas que no los puede resolver ninguna institución, ninguna corporación solas, sino que requieren ponerse de acuerdo en donde los incentivos individuales nos mueven en dirección contraria al desafío. Tomen el del cambio climático, por ejemplo. El desafío del cambio climático en verdad requiere no solamente que cambiemos nuestra forma de vida, que logremos que gobiernos y corporaciones hagan cosas distintas a las que deben hacer, pero nuestros incentivos de todos los días nos mueven en la dirección contraria a los cambios que son necesarios. Por ejemplo, yo puedo saber que mi impacto en la capa de ozono es mucho menor si me desplazo caminando, si me desplazo en bicicleta, si me desplazo en transporte público. Aunque sepa esto, en el día a día yo puedo preferir ahorrar, disfrutar el ahorro en el tiempo que me representa montarme en mi auto y llegar ahí. Yo puedo saber que el impacto en la capa de ozono de montarme en un avión es espantoso. Sin embargo, los incentivos de muchas de las organizaciones que convocan a gente a decir, no, pero ven, si a mí me hubiese invitado Marco a esta reunión antes de la pandemia, y le hubiera dicho, encantado de ir, pero prefiero no ir. Él habría insistido, pero ven en persona, nos encantaría que estuvieras aquí, aun cuando en la práctica lo que yo voy a contribuir a la reunión lo puedo hacer igual de bien sentado en mi oficina y ustedes sentados cada uno en su casa con mucho menos impacto ambiental. Bueno, y así con el resto de los incentivos, ¿verdad? Me refiero a esto,
con esto a que una de las cosas que tenemos que educar es a resolver problemas de acción colectiva. El cambio climático es el mejor ejemplo de esto. Esta imagen es un ícono de lo que significa una especie, el oso polar, que ve su hábitat destruido por el cambio climático. Podríamos vernos nosotros ahí. Podría no ser el oso, podría ser los humanos los que estamos ahí viendo cómo nuestro mundo está cambiando como consecuencia de nuestras propias acciones y no ver el camino para cambiar esas acciones individuales y colectivas. Bueno, Naciones Unidas creo que ha caracterizado muy bien esta pandemia como algo mucho más que una crisis sanitaria, una crisis económica, humanitaria, de seguridad, de derechos humanos que ha afectado a individuos, a familias, a comunidades y a sociedades y que va a requerir básicamente de acción colectiva. Entonces yo creo que ahí debe estar la gran prioridad de la educación, preparar a la gente para poder hacer eso. Y yo creo que el plantearse que uno va a poder construir un renacimiento en un momento tan difícil es un reto ambicioso para los profesores y para los estudiantes. Es básicamente como caminar en la noche sin saber dónde está el norte. Y lo que uno puede hacer en un contexto así es asegurarse que no camina solo y que crea las condiciones de confianza y de solidaridad para que cada quien traiga una vela y que juntos vayamos encontrando ese camino. Ahora, eso es difícil hacerlo porque la manera en que enseñamos y aprendemos hasta hace pocos meses no tiene nada que ver con prepararnos para este tipo de cosas. Por ejemplo, los resultados de la encuesta de PISA administrada en el 2018, cuando le preguntan a jóvenes de 15 años, ¿y usted está satisfecho con su vida? Uno se encuentra con que la mayoría de los jóvenes sí lo están. Hay una tercera parte de los jóvenes que no están para nada satisfechos con su vida. Cuando uno le pregunta a los jóvenes, ¿y usted en la escuela ha sido víctima de acoso por parte de otros? Como un 30% en promedio han sido víctimas de acoso. Cuando uno le pregunta a los jóvenes, ¿y su vida tiene sentido, tiene propósito? Como un 30% en promedio de los jóvenes dicen, yo no le veo sentido a mi vida. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de que hay una gran desconexión entre preparar a la gente para resolver estos problemas que requieren de acción colectiva y lo que estamos haciendo en la escuela, donde una cantidad de gente en el momento en que son los más privilegiados en la historia de la humanidad, en los que son la generación más educada en la historia de la humanidad, hay una cantidad importante de jóvenes que no le ven sentido a su vida, que no están satisfechos con su vida y que lo que experimentan en la escuela es violencia perpetrada por sus compañeros de clase. Y esto en parte tiene que ver con lo que hacen los profesores. En una encuesta también administrada por la OCDE, en la que se pregunta a los profesores, ¿y usted cómo enseña? Lo que uno ve es que los profesores son muy buenos en ser ellos el centro de la película, en ser el centro de la atención. Son malísimos en crear oportunidades para que sus estudiantes sean los que estén al cargo de su educación, colaboren en desafíos difíciles, etc. Entonces, por ejemplo, aquí está el porcentaje de profesores que dicen, usted cuando da una clase, ¿le recuerda a la gente, a los estudiantes lo que enseñó recientemente? La mayoría dice que sí, lo que está muy bien. ¿Usted explica cuáles son sus metas al comenzar en su clase? La mayoría dice que sí, lo cual está muy bien. ¿Usted espera, le dice a los estudiantes lo que espera que aprendan? También. ¿Usted establece conexiones entre los contenidos nuevos y los anteriores? También, la mayoría lo hacen. Pero al preguntarle a los profesores, ¿y usted le da a sus alumnos desafíos que no tengan una solución obvia? ¡Pum! Cae la cantidad de profesores que hace eso. Muy pocos hacen eso y hay una diversidad enorme. Es como que los profesores tuvieran miedo de confiar que sus estudiantes son personas inteligentes y capaces. ¿Usted le da a sus estudiantes posibilidades de pensar críticamente? También cae este porcentaje y una gran diversidad. Usted pone a sus estudiantes a colaborar en pequeños grupos. También enorme disparidad y cae ese porcentaje. Usted deja que sus alumnos sean los que decidan cómo resolver un problema. Muchos menos profesores hacen esto. Usted le da a sus alumnos un problema que requiera por lo menos una semana de resolver. Muy pocos profesores hacen eso. Bueno, hago un paréntesis para hablar de la pandemia, porque en el medio de todas estas dificultades, de toda esta enseñanza que en verdad no está preparando a las personas para desarrollar las capacidades esenciales para resolver los problemas de acción colectiva que tenemos, como el de cambio climático, también hay que reconocer que hay cosas buenas. En febrero de este año me preparaba yo a viajar a México a presentar, a lanzar un libro, producto de una iniciativa a la que me voy a referir, que dirijo. Y me dice un colega de la Escuela de Salud Pública, mira, yo iría cancelando ese viaje por esta situación del COVID, está creciendo muy rápido, y yo creo que por lo menos por 18 meses aquí nadie va a poder ir a ningún sitio. Entonces empecé a prestar atención, cancelé el viaje e inmediatamente dije, bueno, esto va a ser muy difícil enseñar, porque ninguna escuela tiene las capacidades para
enseñar cuando uno no puede reunirse. Y entonces contacté a varios colegas directivos en instituciones de UNESCO, del Banco Mundial, de la OCDE, y les dije, oye, ¿qué podemos hacer para ayudar a los directores educativos a que esto no sea un gran agujero en la historia educativa de la humanidad? Un agujero de 2 años es terrible. 2 años desenganchado de la educación va a significar que la próxima generación va a ser menos educada que la anterior y que las brechas educativas vamos a retroceder 20 años en materia educativa. Y quien me contestó inmediatamente fue el director de la OCDE en educación, Andreas Schleicher. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Y dije, mira, no sé, lo primero es vamos a preguntar qué planes hay y qué necesidades hay, qué desafíos hay. Hicimos una encuesta que administramos en marzo, la misma semana que la Organización Mundial de la Salud declaró COVID una pandemia, y enviamos esta encuesta a colegas en 100 países, a ministros de educación, a personales en ministerio, directores de escuela, profesores, para que nos dijeran, bueno, ¿qué planes tienen ustedes ahora que no se pueden reunir y qué dificultades anticipan? Y la historia que está descrita en este enlace, pueden ustedes encontrar algunas de estas publicaciones, pues la historia era terrible, los planes ningunos y las dificultades todas que se anticipaban. Entonces empezamos a discutir esto en foros como este, donde se reunían entre 3.000 a 5.000 personas, en parte porque estamos todos buscando una luz, es decir, hacia dónde ir. Y entonces en estos encuentros descubrí que había alguna gente, a pesar de todas las dificultades, haciendo cosas interesantes. Y le dije a Andrea, oye, ¿por qué no empezamos a documentar las cosas buenas que están pasando, por difícil que sean, y ponemos luz sobre esto? Porque esto va a animar a otros, primero, a no perder la esperanza, y a lo mejor va a hacer que se multipliquen estas cosas buenas que están pasando. Y entonces produjimos unos 30 casos que están en el enlace que tienen ustedes ahí, documentando cosas buenas que estaban ocurriendo. Por ejemplo, 2 jóvenes chilenos, parte de la organización Enseña Chile, cuando el ministerio dijo, se cierran las escuelas, dijeron, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros estudiantes? Interesante, no dijeron qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer la municipalidad, dijeron, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y como son parte de una red de jóvenes que están en 55 países, ellos habían leído en una newsletter la semana antes que sus compañeros en Nigeria habían tomado sus móviles, habían empezado a grabar las lecciones y a distribuirlas por WhatsApp. Estos jóvenes trabajan en comunidades de mucha marginación social. Y estos 2 jóvenes chilenos, que tendrán 24 o 25 años, pues grabaron unas clases muy divertidas de matemáticas y de español, las circularon por WhatsApp, y al cabo de una semana esas clases las estaban escuchando no solo sus alumnos, sino los padres y gente que no tenían niños en la escuela. Y el alcalde se enteró de esto y se lo comentó en una reunión de alcaldes a 200 y pico alcaldes. Y al cabo de 2 semanas, todos estos alcaldes habían hecho unas alianzas con emisoras de radio, emisoras comunitarias, emisoras municipales. Y bueno, el final de este cuento es que este invento de estos 2 jóvenes terminó convirtiéndose en un apoyo para jóvenes muy marginados que no tenían internet, donde hay en este momento 50 jóvenes de Enseña por Chile haciendo esto. Bueno, lo importante de esta historia es simplemente reconocer que en un contexto tan difícil como este, las ideas buenas pueden venir de cualquier lado. Inclusive de 2 jóvenes con relativa poca experiencia enseñando, y que el papel de un buen liderazgo no es tener las buenas ideas, es crear las condiciones para que esas ideas sean visibles, es poner un foco sobre esas ideas, potenciarlas y llevarlas a escala. En mayo de este año, Andrés y yo volvimos a encuestar a la misma gente que habíamos encuestado antes, y dijimos, bueno, ¿qué ha pasado en estos 3 meses? Y la historia que publicamos en esta publicación que se llama Aprendiendo durante la pandemia es que ha habido muchísima innovación. Esto no quiere decir que no hay problemas terribles. Este es un momento de enormes dificultades, pero también ha sido un momento de muchísima innovación, y esta publicación describe esa innovación. Por ejemplo, ha sido un momento en el que los profesores han hecho muchísimo trabajo colegiado, en el que han trabajado, en el que han demostrado una responsabilidad profesional extraordinaria. Muchos profesores han demostrado que la enseñanza para ellos no es un trabajo, es una misión de vida, y han hecho lo posible y más para responsabilizarse por la educación de sus profesores. Y lo han hecho trabajando con otros, colaborando más que nunca, dentro de sus escuelas y entre otras escuelas. Yo creo que en los últimos 8 meses ha habido muchas más encuentros, muchas más conversaciones entre profesores, con pares, en otras latitudes de lo que ha habido en los últimos 8 años, quizás de lo que ha habido en los últimos 80 años. Es decir, antes habían reuniones internacionales, pero en verdad participaban en ellas un grupo pequeño, unas élites. Lo que ha sido interesante esta pandemia es que todo el mundo está buscando conversar con otros. Bueno, aquí encontrarán ustedes algunos de estos casos de innovación
no me voy a detener en ellos porque sé que el tiempo es poco, pero sí quiero resumir qué enseñan estos casos. Bueno, enseñan primero la normalización de la importancia de la educación, el gran profesionalismo de muchos de los que trabajan en educación, la verdadera posibilidad de construir un ecosistema de innovación educativa, la gran capacidad innovadora de los maestros, el poder de las alianzas entre sociedad civil y Estado, el poder de las alianzas entre universidades y escuelas, las capacidades que tienen las escuelas y los sistemas de aprender rápido, el enorme potencial de la tecnología para promover formas ágiles de gestión y la mucha generosidad y espíritu de colaboración de muchos de los que trabajan en educación. En todas nuestras instituciones nos hemos visto obligar, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo movilizar ese dividendo de innovación para acelerar la transformación de la escuela y construir ese renacimiento? ¿Cómo asegurar que movilizamos ese dividendo para construir escuelas que aprenden? ¿Y qué es una escuela que aprende? La que tiene estas características que están en pantalla, ¿verdad? Donde hay una visión compartida, clara, centrada en que todos aprendan con claridad de cuáles son esas competencias, donde esa visión es compartida, donde incluye a los padres y a la comunidad escolar, donde hay verdaderas oportunidades de desarrollo continuo de los profesores, donde se promueve el aprender juntos, en equipo y colaborando, donde se promueve una cultura de indagación, donde se captura rápidamente qué es lo que se está aprendiendo, donde se aprende con y del ambiente externo a la escuela y donde se modela y cultiva el liderazgo que aprende. Bueno, yo creo que lo que habría es que orientar a estas escuelas que aprenden hacia lograr estos objetivos y creo que esto es absolutamente factible. Les voy a dar un ejemplo. Este es un libro publicado, por cierto, esta misma mañana. Lo pueden descargar ustedes aquí gratuitamente y va a estar publicado el próximo lunes en español. O sea que si me buscan en Twitter encontrarán el enlace de dónde bajarlo. Y lo que este libro hace, yo creo que la pandemia, debajo de la pandemia, es el cambio climático. Ustedes en el sur de Chile, me acuerdo cuando los visité en Valdivia hace creo, casi ya 30 años, me acuerdo que había en aquel momento un problema de que el agujero en la capa de ozono estaba haciendo que en esa zona hay ovejas, según recuerdo. Y hay ovejas que estaban quedando ciegas y pastores que cuidaban a las ovejas que se quedaban ciegos porque no había protección y los rayos, la falta de protección en la transmisión de los rayos dejaba a mucha gente ciega. Es decir, que este tema del cambio climático en el sur de Chile lo conocen ustedes hace tiempo, hace bastante tiempo. Y la gran pregunta es, ¿cómo hacemos que las escuelas ayuden a las personas a desarrollar las capacidades para mitigar, adaptarse y revertir el cambio climático? Entonces, esto es una cosa que es posible, y es posible con cosas como esta. Ustedes dirán que tiene que ver un inodoro con el cambio climático. Bueno, Bill Gates lleva 3 años pensando en el tema de los inodoros, porque los inodoros que ustedes conocen, que están basados en agua, y que sirven al 10% de la humanidad, para llevar esto al 100% de la humanidad, la cantidad de agua que sería necesaria, simplemente no es posible utilizarla de esa manera. Entonces Bill Gates dijo, ¿cómo producimos un inodoro que no requiera de agua? Y ha estado inventando esto. El poder hacer inventos de este tipo requiere gente que tenga la capacidad de invención, de creatividad para hacer esto. Este otro ejemplo, esta es una revista reciente de MIT que habla del desarrollo de energía nuclear limpia. La energía nuclear es muy impopular, pero en verdad sin energía nuclear segura, limpia, va a ser muy difícil reemplazar los hidrocarburos cuyo consumo es una de las causas más importantes de cambio climático. El poder hacer esta tecnología requiere gente con la capacidad de desarrollar una energía nuclear segura. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que hay que educar a las personas con una serie de capacidades interdisciplinarias, tanto éticas como científicas, como sociales, para cambiar sistemas, para cambiar los sistemas no solamente de vida, sino de consumo, de producción, que nos permitan tener un desarrollo sustentable. Y esto se puede hacer, pero las escuelas están muy lejos de hacerlo. La OCDE muestra, por ejemplo, que hay una cantidad enorme de jóvenes que ni siquiera entienden el cambio climático ni su base científica. Entonces, yo propongo en ese libro que ustedes pueden leer una estrategia muy simple que he desarrollado y que he probado y que he evaluado y ahora estoy circulando el libro para que otros lo prueben también en sus contextos, que consiste en desarrollar asociaciones entre universidades y escuelas y hacerse estas preguntas, ¿verdad? Y desarrollar un currículum, una estrategia en la escuela que hace que la educación sea relevante, que involucra a los estudiantes en tareas de innovación, de invención, para tomar un problema como este de los inodoros sin agua y resolverlo. Bueno, estos 3 currículum que están aquí, que pueden ustedes descargar en los enlaces que están en la pantalla, son eso, ¿verdad? Son un currículum que empieza con los objetivos de desarrollo sustentable, que traduce eso en un marco de capacidades que tienen que tener unos jóvenes y que a partir de ahí
propone una cantidad de experiencias colaborativas, basadas en proyectos, basadas en poner a los estudiantes a trabajar en un periodo largo. Es decir, que toma a los estudiantes en serio, como si fueran seres inteligentes, y les dice, vamos a ir trabajando en resolver estos problemas, ¿verdad? Y este libro lo que dice es, bueno, ¿y eso cómo se hace a escala? ¿Cómo transforma uno una escuela completa para lograr que la escuela se reposicione para ocuparse de estos desafíos? Bueno, me detengo aquí porque quisiera tener un poquito de tiempo para una conversación, pero estas son las ideas que yo quería compartir con ustedes esta mañana. A ver, aquí está. Y que consisten básicamente en decir que yo tengo la convicción de que es posible para los profesores, para las escuelas, preparar a los estudiantes con las capacidades necesarias para un renacimiento, que creo que hay que dimensionar en toda su profundidad la crisis en la cual nos encontramos, una crisis que va a ser mucho más difícil. A ver, para ponerlo en dos platos, ¿verdad? Hace 100 años, cuando hubo la pandemia que se llamó la gripe española, esa pandemia nos trajo la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, eso no ocurrió inmediatamente. El mecanismo por el que lo trajo fue muy simple. Cuando esa pandemia llega a Alemania en 1918, esa pandemia produce una recesión económica y una contracción del gasto público municipal. Y eso lleva a un montón de gente a la calle, se quedan sin trabajo. Y la gente que se queda sin trabajo se siente alienada, ¿verdad? Se siente desasistida. 2 años después se firma el Tratado de Versalles, que le pasa a Alemania el costo completo de la Primera Guerra Mundial. Y entonces esta cantidad de gente que se sentía marginada, desasistida, desasosegada, que no encontraba el sentido de su vida, empieza a encontrar sentido de su vida en unas ideologías de odio, en decir, bueno, a nadie nos quiere a los alemanes, aquí el mundo nos detesta, y empiezan a agruparse en unos grupos radicales que empiezan a encontrar identidad, que empiezan a encontrar sentido de su vida en empezar a decir, bueno, la razón por la que a mí me va mal es porque los franceses quieren que me vaya mal, los ingleses quieren que me vaya mal, porque los judíos aquí se han aprovechado de nosotros. Y un completo desconocido llamado Adolfo Hitler se da a la tarea entre 1918 y 1930 de construir una alianza entre todos estos grupos de odio. Y pasa a ser canciller electo de Alemania. Y eso lleva a la ruptura de la democracia en Alemania y eventualmente a la Segunda Guerra Mundial. De manera que yo no dudo que uno de los escenarios posibles de esta pandemia en la próxima década sean cosas espantosas, que signifiquen el regreso del fascismo, la ruptura de la democracia, el hacer mucho más difícil la vida en sociedad. Pero yo no creo que ese es el único camino. Si uno mira otra pandemia de 1348, que en Italia lo que se llamó la peste negra, la peste bubónica, en el plazo de un año esa pandemia había matado a 1/3 de la población italiana. Esa pandemia también llevó a la gente a centrarse y a pensar con mucha profundidad qué es lo importante. Y se dieron cuenta que había una enorme corrupción política, que había enorme corrupción en la iglesia, en el papado. Y esa pandemia llevó también al cabo del tiempo a quienes dirigían una ciudad chiquitita, Florencia, en lo que se llamaba la señoría. La señoría era como el cabildo, los comerciantes más influyentes son los que gobernaban la ciudad. Y uno de estos gobernantes, Lorenzo de Medici, que es el que está a cargo de un banco, el Banco del Papado, que es un banco quebrado, por cierto, dice, mire, yo creo que aquí hacer lo que está haciendo todo el mundo no nos va a llevar a ningún lado, porque lo que están haciendo todas estas ciudadelas italianas es gastarse la plata que tienen y la que no tienen en ejércitos y pelear unas con otros pensando que eso les va a permitir más posibilidades. Y él se da cuenta que no hay futuro en esa Italia medieval donde están muriéndose la gente y donde hay cada vez menos oportunidades. Él dice, ¿sabe qué? Vamos a no tener ejército. Vamos a invertir en las artes, en la ciencia. Vamos a hacer de Florencia el sitio que atraiga a gente como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como Donatello, como Maquiavelo. Y en esa ciudad chiquitita se concentra todo este talento y de todo ese talento empiezan a aparecer ideas. Y estas ideas son la base del Renacimiento italiano. Y quienes han estudiado este proceso se refieren a esto como el efecto Medici. El efecto Medici es lo que ocurre cuando usted concentra talentos y pone a la gente a pensar, a discernir cómo hacer un mundo mejor. Y de ahí sale un renacimiento. Yo creo que esta pandemia que nos ha permitido a todos tener un poquito más tiempo de pensar, de centrarnos, de evaluar qué es lo importante, estar en comunicación con los que piensan diferente, a lo mejor va a crear un efecto Medici. Yo creo que este dividendo de innovación educativa al que me refería es ese potencial. Yo no sé al final del día si saliendo de esta pandemia va a haber un renacimiento o va a haber un mundo terrible, muy, muy negro, muy complicado. No tengo duda de que el que sea una cosa o la otra va a depender no de nada que esté escrito en las montañas, ni que va a bajar del cielo, sino va a depender de las opciones que cada uno de nosotros hagamos.
de lo que decidamos hacer. Yo creo que en este momento cada uno de nosotros tiene la posibilidad y la responsabilidad de hacer lo que esté a su alcance para que en esta larga noche que estamos viviendo juntos, estemos en compañía de otros y utilicemos todos los medios a nuestro alcance para construir un renacimiento, que para mí significa mover un mundo en la dirección de estos objetivos de desarrollo sustentable, un mundo sin pobreza, con igualdad, sin hambre, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que yo creo que todos anhelamos un renacimiento. Sobre todo el conjunto de niños, niñas y jóvenes de nuestra Escuela de Talentos, que sábado a sábado nos acompañan con una avidez extraordinaria para conocer, para desarrollarse, para contribuir al mundo. Tu exposición ha sido muy gráfica acerca de los riesgos que corremos, pero también de la esperanza que pudiera provocar positivamente esta pandemia. Mientras hablaba me acordaba de un psicólogo norteamericano que tú muy bien conoces, John Dewey, quien decía: si educamos a los niños de hoy como lo hacíamos ayer, les robamos el mañana. Entonces esa frase, que es casi un lema para nosotros, ¿ya? Si educamos a los niños de hoy como lo hacíamos ayer, les robamos el mañana, no queremos que ocurra. Y por eso buscamos siempre voces autorizadas como la tuya, en orden a iluminarnos acerca de lo que viene, pero sin ilusiones falsas, es decir, teniendo en cuenta y considerando que también corremos muchos riesgos. Y es un comportamiento talentoso prevenirlos. Así que muchísimas gracias, Fernando, y abrimos ahora algunas preguntas de nuestros alumnos y de la comunidad educativa de Alta. Vamos a ir, bueno, me sumo a las palabras de nuestro director, agradecemos muchísimo su presencia y presentación, doctor Fernando Reimers, y nosotros hemos ido recogiendo algunas de las preguntas que hemos recibido tanto por nuestras redes sociales como por el chat, así es que voy a tratar de ordenarlas y plantear algunas, don Fernando, para que podamos conversar en torno a aquello. Tenemos una primera que se enuncia así: en nuestro país se han realizado muchos esfuerzos para alcanzar una educación de calidad. ¿Cuáles cree usted que han sido los factores relevantes que no han permitido lograr ese objetivo? Y muy asociado a eso es una segunda pregunta que se puede unir con aquella, ¿verdad? ¿Qué es lo que imposibilita cambiar este sistema educativo chileno por uno mejor? Y aquí se enuncia el emblemático caso de Finlandia. Digamos, ¿qué nos estaría faltando o cuáles son los factores en los que no hemos puesto suficientemente la atención o el esfuerzo? Mira, yo quisiera decir en primer lugar que yo tengo 30 años estudiando reformas educativas en distintas partes del mundo. Y yo no creo que hay un sistema perfecto, un sistema que otros pudieran copiar. Si quiere podemos conversar. Yo he estudiado el sistema de Finlandia, he estado en Finlandia, he visitado escuelas, y hay algunas cosas que el sistema finlandés hace bien y hay cosas que no hace bien. Les voy a dar un ejemplo. Cuando la primera vez que yo estuve en Finlandia, que fui a escuelas, estuve visitando, conversando con estudiantes, me di cuenta de que la educación era muy tradicional, estudiantes sentados en fila, escuchando al profesor casi todo el tiempo, y le hago una pregunta a un joven, y este joven había participado en un intercambio con Estados Unidos, y dice: sí, yo sé lo que usted quiere decir, yo he estado en Estados Unidos y veo que hay muchos grupos estudiantiles, muchas actividades extracurriculares. Yo creo que aquí no hacemos eso porque en verdad nuestra idea es que esos problemas los resuelve el gobierno. Y esos problemas que en otros sitios de desarrollo de la sociedad civil los resuelve el gobierno. Entonces, la verdad, yo regresé y le dije a mi esposa, que también es educadora, y la verdad vengo un poco decepcionado, porque me pareció un sistema como de los años 60, donde muy centrado en el profesor, muy poco innovador. Me dice: bueno, a lo mejor nuestro problema es que innovamos demasiado. No sé si eso sea cierto, pero ese es un ejemplo. El otro ejemplo que les puedo dar es que en conversaciones con la gente del ministerio, con gente en la escuela de educación, le decía: oiga, y los niños que son minorías étnicas aquí, ellos tienen un porcentaje pequeño de refugiados, de gente que no son de varias generaciones finlandeses. Y realmente ese tema era invisible. El tema de las relaciones culturales entre grupos era absolutamente invisible para las autoridades educativas. De manera que con esto lo que le quiero decir es que yo no tomaría el modelo de Finlandia para decir cómo me copio ese modelo. Y yo estoy seguro al mismo tiempo que dentro de un sistema
como el chileno, hay muchas diferencias, hay cosas muy buenas. Por ejemplo, en uno de los estudios que yo hice, estudiamos un programa de enseñanza de ciencias que desarrolló el profesor Jorge Allende con otros en comunidades de alta marginación para enseñar a los niños a pensar como científicos. Es un programa maravilloso, es un programa sobre el que yo escribí, porque yo creo que el mundo debería saber que esto se ha hecho en Chile y se puede hacer. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que yo encuentro que es útil no pensar en sistemas, sino pensar en innovaciones que hay en los países, en cosas que funcionan. Y hay cosas que funcionan en todos lados y hay cosas que no funcionan en otros lados. Ahora, yo creo que es cierto que si uno mira, digamos, los promedios, uno mira el conjunto del desempeño de los jóvenes chilenos en las comparaciones internacionales, por ejemplo, las pruebas de PISA, pues uno se da cuenta que a pesar de que la educación ha sido una prioridad política y que se ha invertido en ella, ha habido muy poco cambio en los 20 años de los que se dan esas mediciones. Yo creo que eso es cierto en Chile, eso es cierto en Estados Unidos, eso es cierto en Australia. Eso no es cierto en todas partes. Por ejemplo, en Polonia ha habido mucho progreso, mucho más. Por cierto, Finlandia, no solamente el sistema se ha quedado así, el desempeño de estos niños en estas pruebas ha disminuido en los últimos 20 años. En cambio, hay países como Polonia, como Portugal, como Estonia, en donde ha habido mejora. Yo creo que si uno tuviera interés, si uno tuviera curiosidad, pues lo que debería es estudiar esos países. Eso es lo que yo hago un poco en este libro, que será implementar reformas en varios sistemas. Yo creo que uno debería mirar los países donde hay mejora. Si yo tuviera que identificar dónde están los límites, miren, reflexionando hace creo que 15 años, tuve la posibilidad de participar en una evaluación que hizo la OCDE de las reformas educativas chilenas. Y me tocó mirar dos cosas. Me tocó mirar, por una parte, qué había pasado con los programas orientados a zonas de mayor marginación y por otra, qué había pasado con los programas de formación de profesores. Y lo que yo encontré en los programas de formación de profesores es que había algunos procedimientos burocráticos que reflejaban una filosofía enormemente conservadora, muy, muy poco promotora de la innovación. Por ejemplo, el gobierno había invertido un montón de dinero en que las escuelas de educación se modernizaran. Y yo fui a ver algunas de ellas. Por cierto, creo que también estuvimos en Concepción mirando estas cosas. Esto fue hace como 15 años. Y en verdad esa plata se había gastado casi toda en edificios. Pero edificios y en tecnologías. Pero cuando usted miraba qué había pasado con pedagogía, qué había pasado con el currículum, cero había pasado. Muy poquito había pasado. Ahí los profesores seguían hablando de teoría. Si usted miraba qué cantidad de los profesores, por ejemplo, hacían investigación en escuelas, qué cantidad de los profesores visitaban escuelas, muy pequeñito el porcentaje de los que lo hacían. Entonces, yo traté de entender, bueno, ¿por qué es esto? Resulta que había un mecanismo para la aprobación de quienes recibían estas becas, en donde había las dos universidades más tradicionales, la Católica y la Universidad de Chile, donde había un comité de gente muy conocida, muy distinguida, que es las que decidían quién iba a recibir la plata y quiénes no iban a recibir la plata. Y bueno, esto lo que le introduce a este mecanismo es un sesgo enormemente conservador, donde usted está poniendo a las instituciones más establecidas, más conservadoras de decidir quién va a tener dinero para innovar. Entonces, yo concluí en aquel momento que había una cultura educativa en Chile muy tradicional, sin darse cuenta de lo tradicional que era, muy poco innovadora. Y por eso destaco yo este ejercicio de los jóvenes de Enseña por Chile, porque creo que es muy importante recordarle a las personas que están en los gobiernos, en posiciones de autoridad, que las ideas buenas pueden venir de muchos sitios, pueden venir de cualquier lugar, y lo que uno tiene que hacer es crear las condiciones que abran el sistema, que permiten que el sistema se oxigene, que permiten que la gente se asocie, que no hablen, que no sea una conversación endogámica, todos conversando entre sí. Entonces, a lo mejor hay oportunidades en Chile para hacer un poquito más de eso, para hacer un poquito más que la educación como institución esté en conversación con otras disciplinas, con otras sociedades, etc. Muchas gracias, Fernando. Eso en respuesta a una pregunta que nos había llegado desde las redes y que también planteaba Esteban Delgado. Por aquí recogimos también una pregunta de Maximiliano Díaz y la vamos a asociar con otra pregunta que recibimos desde las redes, ¿verdad? ¿Cree que en las zonas y países de bajos recursos es de verdad posible crear las escuelas que aprenden? Y en relación a lo mismo, el ilimitado avance de la tecnología y su impacto en las organizaciones educacionales, ¿promoverá la igualdad en el acceso a una educación de calidad o profundizará la brecha entre pobres y ricos o países pobres y países ricos? Un poco esta idea de que a partir de la tecnología podríamos
tener este problema de que la brecha sea aún mayor, y en caso de zonas o espacios más vulnerables, esto sería aún más difícil para ellos. A ver, en relación a lo primero, yo creo que hay evidencia clara de que absolutamente los niños que tienen pocos recursos económicos pueden aprender y pueden aprender muy bien. Ninguno de mis padres fue a la universidad. Yo crecí en una zona en Caracas en donde ninguno de mis vecinos había ido a la universidad. Yo asistía a una escuela que se terminaba en el 9º grado, donde nadie aspiraba a ir a la universidad. Y fue por pura casualidad que yo terminé yendo a la universidad y siendo profesor de Harvard. Y la casualidad tuvo que ver con que mi mamá, que estaba muy preocupada de que aprendiéramos algo útil en la escuela, le dijo al director: oiga, ¿por qué no les enseña mecanografía a los estudiantes? Y el director compró unas máquinas de escribir y mi mamá me puso a aprender mecanografía una tarde. Y bueno, empecé a escribir y no he dejado de escribir desde entonces. Entonces, a eso llamo yo la casualidad. En verdad no era la casualidad. Tenía una madre muy interesada en mi educación y que tenía la aspiración de que yo pudiera tener más oportunidades educativas de las que ella había tenido. Pero yo no tengo duda de que cuando yo reflexiono en mi propia trayectoria, si uno tiene oportunidades educativas, uno puede desarrollar su talento. El talento está distribuido uniformemente entre toda clase de gente. Lo que no hay a veces es oportunidades de desarrollar el talento. Y yo creo que hay evidencias de muchos sitios en donde cuando usted le da a la gente posibilidades, la gente echa adelante. El rector de la Universidad de Harvard tenía padres que no habían ido a la universidad, eran refugiados, inmigrantes. Estuvo en una zona donde usted la visita hoy en día. El rector de MIT, un señor que nació en Venezuela, hijo de refugiados, de inmigrantes en Venezuela, también tiene padres que no había a la universidad, y el rector de MIT. Entonces yo no tengo duda de que si usted le da a la gente oportunidad de desarrollar su talento, lo van a hacer bien. Ahora, yo creo que sin duda las escuelas pueden hacer mucho, pero a veces hay que cambiar normas en las sociedades y culturas en las sociedades, ¿verdad? Y eso lleva un poquito más de tiempo. Eso también requiere que las escuelas hagan, pero que hagan más que desarrollar el talento de los jóvenes. Mire, le doy un ejemplo. Cuando estaba haciendo esta evaluación de la OCDE, que anduve en Concepción, una de las instituciones que fui a visitar es una institución que habían creado para jóvenes de origen mapuche. Y me decía una de las personas de origen mapuche, dice: usted no se imagina el racismo que tenemos en Chile. Aquí han gastado toda esta plata en esta institución. Y cuando usted mira las carreras que se les ocurrieron a los profesores, todas son asistentes de algo. A ninguno se le ocurrió educar a niños mapuches para ser médicos. Son ni siquiera enfermeras, asistentes de enfermera, asistentes de profesor. Y cuando usted mira la planta docente, aquí no hay un solo mapuche. Yo era la única mapuche que estaba en este sitio y dije algo inconveniente y me echaron de la institución. Yo no sé si eso era cierto o era la perspectiva de esta señora, pero si esta era una perspectiva cierta, ¿a qué se está refiriendo? A que el problema de las faltas de representación mapuche en posiciones de liderazgo no tiene nada que ver con el talento de los mapuches, tiene que ver con el racismo del resto de los chilenos, que no entienden que es posible para los mapuches ser talentosos. Y yo creo que lo mismo ocurre y sobre todo con la gente que está en la capital, ¿verdad? Con la gente que ha vivido mucho privilegio en su vida, que termina internalizando ese privilegio y no se da cuenta de cuánto es su privilegio. Es algo que no tiene nada que ver con su mérito, sino que tiene que ver con las escuelas a las que asistió, con los contactos que tuvo, etc. Entonces, esas son las cosas que hay que ir cambiando, y eso es un proceso, y la escuela también puede ayudar a cambiarlo. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta, Catalina? Se me olvidó. La primera era si es... tecnología. Sí, por supuesto que yo creo que la tecnología nos puede ayudar mucho, muchísimo. En el corto plazo, absolutamente. En la medida en que hay niños que tienen más acceso a tecnologías que permiten interactividad, les está yendo mejor que el que no tiene acceso a esas tecnologías. Pero yo creo que la tecnología en el fondo también nos va a hacer... Miren, para regresar, creo que era también en Valdivia, donde había un centro de tecnología a la base de Enlaces, que a mí me pareció muy interesantes. Y Enlaces se había planteado ya hace un montón de tiempo en Chile, hace 20 años, cargar ordenadores con una cantidad de contenidos autoinstruccionales. Y yo visité varias de estas escuelas rurales, chiquititas, en el sur de Chile, y me encontré ahí que en verdad esas computadoras eran la mejor oportunidad que tenían estos niños mapuches, porque esas computadoras no sabían que el niño era mapuche o no era mapuche, y les daban oportunidades. Mientras que los profesores, me acuerdo, este director, no se me olvida, un director de una escuela chiquitita, eran casi todos niños mapuches. Y entonces yo le decía: bueno, cuénteme cuáles son los desafíos. Y dice: usted no se imagina los desafíos de estas escuelas. Aquí todos estos niños, sus padres son alcohólicos. Y estos niños no van a tener ningún futuro sino ser alcohólicos. De frente, así. Esto era un profesor chileno. Y yo decía: lo peor que le pueda pasar a estos niños es que tienen este profesor. Este profesor ha construido una escuela sobre la premisa
de que ellos van a ser alcohólicos. Y él está creando de esto una profecía autocumplida. No le estoy hablando de una cosa que ocurrió hace 100 años, le estoy hablando de una conversación hace 15 años en Chile. Ojalá que hayan cambiado mucho las cosas. Entonces yo creo que ese es el tipo de cosas que hay que ir cambiando, ¿verdad? Para tener unas escuelas que de verdad promuevan el talento de todos. Muchísimas gracias, Fernando. Qué interesante todas las respuestas que nos vas dando y surgen preguntas, así es que no queremos abusar tanto de tu tiempo, pero tenemos algunas más para poder aprovechar tus respuestas. Esta dice, el sistema neoliberal que impera en la educación superior en América Latina, ¿cree usted que será un impedimento para lograr el anhelo de una buena educación para todos y todas? Mira, yo creo que sería bueno que definiésemos los términos, porque yo creo que una de las cosas que nos ayuda a mejorar el mundo es hablar con profundidad sobre los conceptos. Y a mí a veces me preocupa que en educación la gente utiliza etiquetas sin pensar mucho lo que significa. Yo entiendo que este tema de la etiqueta, del que se habla mucho de neoliberal en América Latina, lo que la gente quiere decir con esto es una educación privatizada, donde tú tienes que pagar para ir a la universidad. Entonces, definamos los términos, porque en verdad liberal, el origen del término liberal, tiene que ver con una idea poderosísima, que es la ilustración. Y la ilustración es un fenómeno de hace 250 años, donde un grupo de personas, entre ellos Juan Jacobo Rousseau y otros cuantos, frente a un mundo realmente estratificado, en donde el origen social era el destino social, en un mundo donde básicamente usted nacía élite para morir élite, o nacía el resto de la población para morir así. Y la manera de ser élite era, o usted era de la realeza, o usted era del clérigo y reclamaba que su privilegio tenía que ver con su vinculación con Dios. Y realmente ese era un mundo donde el mensaje de las instituciones políticas y religiosas de la mayor parte de la gente era, usted sufra y aguante su sufrimiento porque en la otra vida le va a ir mejor. Si se porta bien y aguanta el sufrimiento, le va a ir mejor. Y un grupo de filósofos dicen, caramba, esta aspiración es una aspiración muy triste para la humanidad. ¿Qué tal si confiamos en la capacidad del ser humano de cualquiera de mejorar su circunstancia, hacerse cargo de su vida y de su poder asociándose con otros para mejorar nuestras circunstancias? Y esta idea, que es la base de la ilustración, es la base de la creación de 3 instituciones: la democracia, la escuela pública para todos y la universidad para todos. La Universidad de Berlín, que se funda en 1811, sale con esta idea. Y la idea de liberal, el concepto de liberal, está asociado a esa idea. Entonces, cuando yo oigo hablando de neoliberales, digo, ¿esta gente sabrá realmente lo que este término significa? Y qué es porque liberal es decir democracia. Liberal es decir, yo confío en la capacidad del ser humano de hacerse cargo de su vida y de asociarse con los demás. Liberal es por oposición a conservador. Conservador significa, yo creo que aquí los privilegios se heredan y pasan de una generación a otra. Pero bueno, habiendo hecho esta aclaratoria, yo sí creo que las oportunidades de ir a la universidad deben ser para todos. Y yo creo que lo que le toca hacer a la escuela pública y a la universidad asociada con las ideas de la ilustración es confiar en que los seres humanos todos tienen los mismos derechos y el mismo potencial de hacerse cargo de su vida y de mejorar las comunidades de las que forma parte, junto con los demás. Pero creo que una de esas cosas que requieren, realmente el proyecto de la ilustración tiene una gran confianza en la razón humana y en el pensamiento humano, en el pensamiento crítico, sobre todo apoyado por conocimiento científico. Y eso lo que requiere es que tengamos el valor de pensar con profundidad. Y eso requiere también resistirse un poco a la utilización de conceptos simples, ¿no? Y de etiquetas como esta de liberal, no liberal, que en el fondo lo que hacen es reducir esta visión medieval, donde usted aceptaba la interpretación que del mundo le daban las instituciones religiosas y reemplazaba esa interpretación por la que le dan otras autoridades que le dicen básicamente, no piensen, yo voy a pensar por ti, y usted reemplazaba la teología de Santo Tomás por la tecnología de San Carlos Marx, básicamente, donde decía, usted va a ver el mundo desde las categorías que yo te doy, y no hace falta que tú pienses por cuenta propia. Y yo creo que lo que nos hace falta es que todo el mundo piense por cuenta propia. Sin duda. Muchísimas gracias, Fernando. Aquí tenemos de nuevo un par de preguntas que pueden asociarse para responderlas juntas. Una es de la Corporación Educacional San Marcos y otra es de Jessica Navarro. Entonces, tiene que ver esto con el ajuste o priorización curricular que se hizo en Chile a partir de la pandemia. Digamos, estos contenidos hay que verlos sí o sí, que es algo que se ha implementado como a partir desde junio, julio de este año. Dice, Fernando, desde la brecha educativa que está dejando esta pandemia, ante la cual la priorización de contenidos en Chile está centrada en asignaturas hegemónicas, ¿qué opinas de esto?
Mira, Y la es una, siguiente, esa es bien puntual, sí. es una buena pregunta. Cuando hicimos esta segunda encuesta en mayo, hicimos la primera encuesta, la de marzo, hicimos una serie de foros. Uno de los foros lo hicimos en Chile. Tuvimos como 3.000 personas que participaron. Y ahí estaba desde el viceministro de Educación hasta maestros. Y en una de las conversaciones, dice una maestra de una zona fuera de Santiago, él dice, yo estoy preocupada con este énfasis del ministerio en que hay que cubrir contenidos y contenidos y contenidos, porque aquí una de las cosas de las que no estamos hablando es que Chile tiene uno de los índices mayores de violencia doméstica en América Latina. Y la verdad hay muchas familias que están muy angustiadas porque perdieron el trabajo y no saben cuál es el futuro. Y entonces frente a ese estrés, esa angustia, que ya es una condición que aumenta la violencia, este estrés que nos está creando el ministerio por pasar contenido no está mejorando la situación. Y yo espero que el viceministro haya escuchado, pero es un mensaje poderoso. ¿Cuál es el mensaje? Que en un contexto de este tipo, lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿qué necesitan los alumnos en este momento? ¿Qué necesitan para estar bien? Porque nadie puede aprender si no está bien. ¿Qué necesitan para no estar ansiosos? ¿Qué necesitan para sentir confianza? Y yo creo que lo primero que necesitan es un cierto bienestar socioemocional. A mí me alegra mucho que la Universidad Católica de Chile ha tomado un papel importante, es decir, hay que dar prioridad al desarrollo socioemocional en este momento. Habría que darlo siempre, pero especialmente en este momento. Es decir, nadie aprende si está asustado. Nadie aprende si en su casa el papá y la mamá se están pegando gritos. Entonces, nadie aprende si el papá le está golpeando a la mamá. Entonces, yo creo que el atender integralmente al bienestar de los niños, esa debe ser la prioridad. Y lo segundo que uno debe preguntarse es, ¿y cómo aseguramos que la gente aprenda, desarrolla ciertas competencias? No es cubrir contenidos. El empuje no debe ser cubrir contenidos. El plantearse que el programa se va a entregar en el mismo calendario que se había entregado antes de la pandemia es un absurdo. Es un absurdo que solo se le puede ocurrir a alguien que está sentado en su oficina en Santiago y que no se ha pasado por una casa, por una escuela, a entender cómo ha cambiado la realidad aquí. Más bien lo que uno debería decir es, ¿qué es lo importante que la gente aprende? ¿Y cómo rediseñamos el itinerario educativo? ¿Cómo rediseñamos una pedagogía que permita en estas condiciones, donde mucha gente está aprendiendo desde su casa, hacerlo así? ¿Cómo creamos nuevas formas de enseñar y aprender? Uno puede desarrollar el vocabulario de un niño, su capacidad de observación, poniéndolo a ayudar a su mamá o a su papá a cocinar, poniéndolo a observar lo que está ocurriendo en su medio ambiente. O sea, este es un momento que permite y que requiere un gran ejercicio de imaginación, de invención, de repensar el currículum, no de tratar de pasar el currículum como una aplanadora. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no habría que preocuparse en que la gente aprenda, ¿no? Yo creo, claro que hay que preocuparse de que aprenda, pero aprender no es revisar contenidos, no es cubrir el programa, no es pasar por lo que estaba previsto. Aprender es decir, cómo en este momento creamos otra manera de enseñar y de aprender. Y yo creo que en ese sentido, Colombia es un buen ejemplo. Yo miraría lo que ha hecho Colombia con la iniciativa que se llama Aprender en Casa, donde ellos dicen, nosotros entendimos que nuestro primer esfuerzo había sido cómo reproducimos el sistema escolarizado y lo metemos en la casa a través de la computadora. Y eso no funcionaba. Y lo que entendimos es que había que entender que la casa era el nuevo sitio de enseñanza y aprendizaje y lo que había era que potenciar ese sitio para que a partir de ahí se lograran aprendizajes significativos. Y yo creo que ese cambio, esa flexibilidad mental que está en la base de la creatividad que pudo tener el sistema colombiano es una de las que todos podríamos aprender. Muchísimas gracias, Fernando. Creo que respondiste a la pregunta que iba a plantear a continuación, que respondió que tenía mucho que ver. Dice, la mayoría de las mallas curriculares de formación de profesores están centradas en metodologías tradicionales. Hoy se requiere el desarrollo de competencias para la innovación, pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo, entre otras. ¿Cómo podemos potenciar estas competencias en docentes que están en ejercicio y que requieren desarrollarlas con sus estudiantes hoy, pensando que este es un tema de cambio de actitudes y paradigmas, que no se dan en un plazo muy acotado o muy rápido, por así decirlo? Yo creo que ese es el gran meollo de la cuestión, cómo desarrollamos las capacidades de los profesores y en cierta manera la pandemia ha sido una oportunidad, porque la pandemia ha hecho imposible para los profesores enseñar de la manera en que enseñaban antes. Y yo creo que les ha dado una cierta experiencia de qué significa confiar un poco más en sus estudiantes y darles un poco más de autonomía y permitir que sean los estudiantes colaborando con otros los que tomen responsabilidad por su aprendizaje. Yo creo que aquí las universidades y las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a los profesores
tienen una enorme oportunidad de hacer de este momento un momento de decir, bueno, esto que ocurrió no fue una emergencia. Esto que ocurrió ha sido una enorme lección de la que podíamos aprender y deberíamos consolidar estos aprendizajes para el futuro, que no queremos que los profesores regresen a hacer lo que estaban haciendo antes, si no estaba funcionando. A eso me refería yo en mi presentación. Entonces, eso es parte de lo que yo he tratado de hacer con estos estudios de caso. Esa es mi invitación a todos ustedes, que empiecen a identificar formas novedosas de enseñanza y aprendizaje que han ocurrido en este contexto, que las cataloguen, que las difundan y empiecen a aprovechar este efecto Medici creado por el hecho de que los profesores están participando en tantos encuentros de este tipo para crear maneras en que los profesores de verdad cambien su práctica. Y los dos libros a los que yo me refería sobre formación de profesores que están en las láminas y les he enviado enlaces a ellos sobre formación de profesores, lo que hacen es analizar una serie de experiencias en distintas partes del mundo que nos dan lecciones sobre en qué consiste una formación de profesores que les permite enseñar de forma integral, que les permite hacer una escuela que aprenda. Muchísimas gracias, Fernando. Y vamos por una última pregunta, porque yo sé que, bueno, agradecerles muchísimo la participación y el interés. Le confieso, Fernando, que su presentación espectacular y sus respuestas han generado muchísimo interés. Está lleno de preguntas en las redes y en el chat, así es que pedimos disculpas y comprensión porque no vamos a alcanzar a realizarlas todas, pero nos gustaría hacerle una última... No tengo prisa, así que si se quieren quedar un poquito más, me puedo quedar 15 minutos más, pero si tienen que terminar porque tienen otras cosas, también lo podemos hacer. Pero yo lo que les recomiendo que hagan con las preguntas es, recojan las preguntas, archiven el chat y se las pasan a todos los que están aquí. Y conversen ustedes las preguntas, pero las respuestas a las preguntas no las tengo yo, las tienen ustedes. Lo bonito de este encuentro es que lo que es una oportunidad para que unos aprendan de los demás. Entonces, yo lo que les animo es a quien esté a cargo del chat, haga un save del chat, le manda las preguntas a los demás, y tampoco ustedes necesitan que Marco los convoque. Ustedes también pueden reunirse unos con los otros con todas estas tecnologías. Así que yo creo que en eso consiste ir creando estas estructuras y procesos que nos hacen falta para hacer una escuela que aprenda, ¿no? El tener confianza en los actores, en los estudiantes, en los profesores, en que ellos pueden encontrar respuestas a estas preguntas. Pero bueno, a ver, Catalina. Es cierto. No, muy cierto, Fernando, le agradezco mucho. De todas maneras, pedimos su última orientación para comenzar nuestra discusión interna luego, en torno a esta pregunta. Respecto del tema educación y medio ambiente, ¿qué piensa respecto de la educación centrada en preparar personas para desarrollar una economía circular y no lineal? Esta pregunta la hace Miguel Albarrán. Completamente de acuerdo. Es una de las tesis en ese libro que les he mencionado. Esa es una de las cosas que hay que hacer. Y lo importante, a ver, cuando usted mira mucha de la educación sobre cambio climático, la mayor parte de los programas están orientados a producir cambios individuales en patrones de consumo, lo cual es importante, pero es insuficiente. En el fondo lo que hacen falta es cambiar sistemas. Eso, como una economía circular, como ciudades en donde los trabajos estén más cerca de donde vive la gente. Y eso requiere no solamente cambios individuales, eso requiere también cambios colectivos, el poder asociarse con los demás para producir estos cambios. Entonces, creo que esa idea de una educación orientada a producir una economía circular es una idea buena. Ahora, es una idea difícil, porque eso significa también cambiar las aspiraciones de la gente, cambiar los referentes que la gente tiene sobre qué significa progreso, sobre qué significa desarrollo, sobre qué aspiro. Significa desarrollar unas aspiraciones de calidad de vida menos apoyadas en el consumo como un indicador de calidad y por ejemplo, que le den más valoración a la naturaleza, a tener un medio sustentable. Y eso es un desafío, ¿no? Es un desafío. Aquí, muchísimas gracias, Fernando. Aquí, bueno, nos pareció muy interesante su idea de discutirlo internamente, pero de todas maneras le confieso, como le digo, que su presentación ha generado muchísimo interés y no quisiéramos dejar algunas preguntitas fuera, entonces vamos a hacerle un par de preguntas más para no abusar tampoco. Esta pregunta es de Naira Costa. ¿Por qué en la educación actual les interesa que los alumnos memoricen y respondan todo en un examen y no de verdad que aprendan? Es algo que... Mire, yo creo que la razón es esta. Cuando usted mira la práctica educativa y dice, ¿por qué se enseña como se enseña? La práctica educativa está regida por una cosa que se llama la cultura escolar. ¿Qué es la cultura? La cultura es la serie de significados, de ideas sobre cómo se hacen las cosas que
mantienen un sistema y que son invisibles, son como el agua para el pez. El pez no puede ver el agua. La única manera de ver el agua es salir de la pecera, ¿no? Ir a otro sitio. Y por eso usted muchas veces ve su cultura cuando está en comunicación con alguien que no vive en la misma pecera, que tiene su propia pecera pero tiene otra agua, o cuando usted sale y ve las cosas desde fuera y regresa, se da cuenta y dice, wow, yo no me había dado cuenta la cantidad de cosas que yo hacía que eran resultado de mi cultura. Entonces, hay una cultura escolar que se ha formado a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, en muchos sistemas educativos, yo les decía que fue hace 2 siglos y medio, cuando esta idea de que todos los niños tenían que educarse, empezó a popularizarse. Y en verdad que no había los medios financieros para hacer esto. Entonces, una de las maneras en que eso se hizo, un señor que se llamó José Lancaster, que se inventó en el 1812, una cosa así, se inventó una metodología que llamaba el método lancasteriano. ¿Y en qué consistía el método lancasteriano? Él decía, bueno, usted agarra un profesor muy bien formado y ese profesor le pone una cantidad de asistentes, que son los mismos alumnos, y entonces ellos juntos pueden enseñar a mucha más gente lo que ese profesor solo puede. Pues no había muchos profesores muy bien formados. Pueden enseñar. Bueno, en aquel momento a nadie se le había ocurrido que usted podía producir libros, que usted no existía la idea de un currículum. Y en muchos sistemas educativos todavía no hay libros para todos los niños. Entonces eso explica que hay muchos profesores que eran los únicos que tenían el libro y lo que ellos hacían cuando enseñaban era revisaban su libro y copiaban en la pizarra de lo que estaba el libro. Claro, en un contexto donde el niño no tiene el libro, eso tiene mucho sentido. Pero en un momento en que ya el niño tiene su libro, es absurdo que un profesor esté haciendo lo que el mismo niño puede leer directamente por su cuenta. Antes de que existiera el Internet, en verdad, la fuente, el que tenía la función de curar el conocimiento era el profesor, que era el único que tenía acceso a una biblioteca, un poco más de recursos. Pero en una época en que los niños pueden tener acceso al Internet, los estudiantes, la verdad, el profesor puede abrir y enseñar de otra manera. En esa visita que yo hice en Concepción, como parte del estudio de la OCDE hace 15 años, me acuerdo que me fui a un colegio de unas monjitas, una de estas escuelas municipalizadas, en donde el profesor de tecnología, el que estaba con enlaces, yo le decía, ¿y usted qué enseña? Y me decía, mire, yo lo que trato de enseñarle a mis alumnos es a que hagan proyectos de investigación. Porque aquí en estas escuelas nadie pone a los alumnos a hacer investigación. Entonces yo, sí, les tengo que enseñar Microsoft y cosas de esas, pero yo lo que los pongo es a que cada uno decida, ¿y tú quieres aprender? ¿Qué quieres estudiar? Entonces es un niño que le interesa la papa, porque su papá cultiva papas, y entonces él va a hacer un ensayo sobre la papa. Y este otro le interesan los aviones, porque él quiere ser piloto, y hace un ensayo sobre los pilotos. Y yo le preguntaba a los niños, digo, ¿y esta clase qué te parece? Esta clase es una maravilla, porque es la única que yo estoy estudiando algo que a mí me interesa. Imagínense lo que significa. Esta es la única clase donde yo estudio algo porque yo decido lo que estudio. Bueno, entonces para regresar a la cultura escolar cambia de espacio. La cultura escolar, de cierta manera, son como las capas geológicas, ¿verdad? Si usted hace un corte de la Tierra y usted ve en el centro de la Tierra, usted se encuentra restos de lo que era el mundo hace 20.000 años, y luego en una capa externa lo que era hace 10.000, y una externa lo que era hace 1.000. Y luego solo en la superficie se encuentran las edificaciones, el mundo como lo conocemos hoy en día. Es igual en la escuela. Cuando usted va a visitar una escuela y usted hace un corte de lo que observa ahí, usted observa prácticas que reflejan, algunas reflejan ideas contemporáneas, como la de este profesor que ponía a sus alumnos a hacer investigación. Algunas reflejan ideas de hace 200 años, como el profesor que lee el libro porque él está haciendo lo que tenía sentido cuando no todos los niños tenían su libro. Entonces yo creo que esa es la explicación de que se hagan muchas cosas que ya no tienen mucho sentido, que el cambio es lento. Entonces, ¿qué hace falta? Pues lo que hace falta es que la gente vea la cultura. Y para que la gente vea la cultura hay que construir efectos Medici. Hay que sacar al profesor de su pecera para que vea desde fuera el agua. Y entonces, ¿eso qué significa? Usted podría sacar al profesor y lo lleva a un sitio de trabajo, lo pone en comunicación con otro que no es profesor, lo pone a ver las cosas que son, por ejemplo, en cómo se trabaja hoy en día. Y entonces se da cuenta que hay otras culturas. Y a lo mejor puede regresar con una visión un poco más crítica y se da cuenta y dice, la verdad no tengo que estar pasando tanto tiempo copiando en la pizarra ni hablando tanto. Yo recuerdo hace bastantes años, invitamos aquí a la universidad a una señora que había sido ministra de Educación y rectora en Colombia. Y me dice, a mí me llama la atención cuántos trabajos individuales le dan ustedes a sus estudiantes y cuántos pocos trabajos hay que los pongan a colaborar. Y la verdad, en mi experiencia, todo el trabajo se hace en equipo. Ustedes no están preparando a la gente para el mundo de hoy en día porque no aprenden a trabajar en equipo.
Y no se me olvidó nunca eso. Desde entonces me di cuenta que yo mismo, en mi pedagogía, en mis clases, toda la evaluación era individual. No había ningún trabajo en equipo. Y esto es una locura. La gente va a salir de aquí y algunos no van a saber trabajar en equipo. Así que yo creo que eso es lo que trata de hacer ese libro que yo les enseñaba a ustedes, el que está publicado ayer, es ayudar a ver la cultura escolar y ayudar a cambiarla. Muchísimas gracias, Fernando. Quería, bueno, agradecerle su tiempo, su disposición, la cantidad de cosas en las que nos dejó pensando. Como le digo, nuestras redes y nuestro chat tienen muchísimos comentarios. Me gustaría solo cerrar leyéndole uno que me pareció muy, muy interesante a partir de algo que usted nos planteó. María de Los Ángeles Pineda dice: muy bien, Fernando, está aplicando su metodología de aprendizaje con nosotros, invitándonos a buscar las alternativas de solución entre nosotros mismos. Con esto de que discutamos, o sea, de verdad espectacular, le agradezco muchísimo y le quiero dar la palabra a nuestro director, don Marcos Urra, para que también pueda despedirlo. Gracias, Catalina. ¿Está sin micrófono, Marcos? Sí. Ahí sí. Disculpa. Fernando, ha sido una gratísima reunión, de verdad. En nombre de la comunidad alta creo representarla perfectamente, con los agradecimientos más sentidos y profundos. Y ojalá que este vínculo que hemos reiniciado no se interrumpa. Ofrecemos de verdad difundir tus ideas y tus libros en nuestra comunidad. Yo sé que conoces mucho Chile, tienes muchos contactos con distintos académicos de las universidades chilenas que también trabajan con nosotros. Hace poco tiempo, Pelusa Orellana de la Universidad de los Andes nos comentaba la grata experiencia que tuvo con tus últimas visitas a Chile. Así es que, nada, agradecer haber tenido a una persona tan influyente, y lo digo de verdad para nuestros alumnos, es decir, me acuerdo muy bien de un título de un diario español del año pasado, Fernando, tú visitaste en junio los colegios SEC de Madrid, y El País titulaba Fernando Reimers, el hombre que convenció a la OECD de que a Pisa le faltaba algo. Vaya título, ¿ves? Lo que demuestra lo influyente de tu opinión y de tu voz en el contexto global del mundo educativo. De verdad, la próxima tiene que ser presencial, Fernando, y disfrutaremos mucho leyendo tus textos y promoviendo tus ideas que son muy trascendentes para este futuro incierto que se nos avecina. Un fuerte abrazo, Fernando, y muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Gracias a todos ustedes y qué bueno por el trabajo tan importante que están haciendo. Es una magnífica manera de empezar un sábado. Me llenan ustedes de esperanza de que a la salida de esta larga noche que es la pandemia, de verdad sí es posible que haya un renacimiento. Así que sigan trabajando por construir ese renacimiento educativo y social.